Muy buenas tardes, me llamo Juan Eduardo Segura García, pertenezco al grupo número 35 del curso de control digital. Aquí está mi cédula, es la 1-110-557-689 y hoy voy a exponerles sobre el comportamiento ante perturbaciones diferentes. Para iniciar, pues hay que tener en cuenta que es una perturbación. Las perturbaciones son cambios o variaciones en un parámetro, en una variable, que se mide en un sistema de control. Eso es una perturbación. Bueno, eso más relacionado pues al tema que nos compete, que en este caso sería control digital, ya más relacionado a una planta de proceso. Y bueno, ya hay que mirar, vamos a mirar en este momento cómo vamos a perturbar una planta de proceso, que en este caso la que hemos trabajado es un calentador eléctrico. Aquí está el circuito. La idea con este calentador es que sea controlado por un controlador PID, valga la redundancia. El controlador PID es un controlador a lazo cerrado que toma un valor de temperatura, bueno, en este caso un valor de entrada, que sería la temperatura del calefactor, del calentador eléctrico, y un valor de consigna, que sería el valor que se quiera alcanzar de temperatura. En este caso, para hacer la prueba de perturbaciones y demás, se tomó un valor de consigna de 120 grados centígrados. Ese es el valor que debe alcanzar el calentador, y una salida, que sería pues el control de un transistor de potencia. En este caso, aquí tenemos un transistor de potencia, aquí en el diseño, en el esquema electrónico, y este transistor va a controlar este calentador eléctrico. Entonces, para hacer la perturbación, bueno, las perturbaciones, antes que todo, las perturbaciones suelen ser externas al equipo. Pueden ser variaciones de voltaje, pueden ser variaciones de temperatura. En la vida real, pues eso se ve muy reflejado en todo tipo de sistemas de control. Pero pues en este caso el de temperatura pues es el más básico. Sin embargo, pues en aplicaciones ya industriales, pues las variaciones de temperatura suelen ser muy altas. Entonces estas perturbaciones son muy útiles para determinar el comportamiento, para saber analizar el comportamiento del controlador que se calculó y que se diseñó para tal fin. ¿Listo? Entonces el protocolo o el procedimiento para hacer las perturbaciones, bueno, antes que todo, pues esto va a necesitar de dos fuentes de energía. En este caso son dos baterías, una de 15 voltios y otra de 20 voltios, y un conmutador, un interruptor que nos va a conmutar de una batería a otra. Y lo que va a hacer es, vamos a variar el voltaje que se le va a suministrar al calentador, y de acuerdo a esa variación de voltaje va a ser el aumento de temperatura del calentador, y por lo tanto pues el controlador tiene que mantener la temperatura, el valor de consigna. El valor de consigna va a ser de 120 grados, así suba el voltaje o baja el voltaje, como lo vamos a ver en la gráfica. Entonces aquí el procedimiento es: en el instante de tiempo 0 segundos se utiliza una alimentación batería 1 de 20 voltios. Para el tiempo a los 50 segundos se conmuta a 15 voltios, y después a 120 segundos se conmuta nuevamente a 20 voltios. Entonces, primero a 20 voltios, arranca con 20 voltios, a los 50 segundos se conmuta a 15, y a los 120 a los 20 voltios nuevamente. Entonces con esto vamos a hacer una perturbación, o sea, estamos estamos alterando el funcionamiento de la planta a fin de conocer cómo responde el controlador.
Entonces, ya habiendo hecho la simulación, ¿no?, ella nos va a arrojar una gráfica. Bueno, aquí en este caso, pues esta parte, esto está recortado. Aquí nos arroja una gráfica, y esta gráfica es la que vamos a interpretar, ¿cierto? No todas las plantas van a tener esta misma gráfica. Ahorita vamos a ver dos ejemplos que son la misma planta, pero tienen diferente comportamiento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Bueno, este es el ejemplo 1. El ejemplo, pues aquí un compañero nos dio un aporte de esta curva. Bueno, es su planta de proceso en la cual él calculó, y bueno, acá nos da esta curva. Aquí la descripción que nos dice el compañero es que en la ilustración la simulación inicia con una magnitud de temperatura de 27 grados. Obviamente porque el calentador debe iniciar a temperatura ambiente. Dado en T0 segundos, o sea, arranca en 0 segundos, o sea, se hace la simulación. Dado que este valor es la temperatura ambiente de trabajo del sistema Oven, esto se simula en Proteus, así que uno ajusta la temperatura ambiente. Normalmente aquí lo ajustamos a 27 grados. Bueno, siguiendo la descripción, se observa que ahora nuestro calefactor mantiene una temperatura estable de 120 grados centígrados, y al provocar una perturbación en 50 segundos, la temperatura logra disminuir hasta 111 grados. O sea, aquí vemos abruptamente, ¿cierto? Acá hay una parte en donde empieza a bajar, ahí donde ya empieza a ver la perturbación. Ya una vez que inicia la perturbación, mira, se bajó la tensión, o sea, conmutamos de 20 voltios a 15 voltios, y el calentador obviamente bajó de temperatura porque se le está inyectando menos voltaje, se está alimentando con menos voltaje, y bueno, el calentador baja de temperatura. ¿Qué hace el controlador PID? Pues para mantener la temperatura, o en este caso la temperatura constante, lo que hace el PID es que cuando se aumenta, cuando la temperatura es mayor al valor de consigna, automáticamente el controlador PID apaga el calentador y espera a que baje la temperatura hasta el valor de consigna. Si el valor de temperatura del calentador está por debajo del valor de consigna, automáticamente vuelve a encender el calentador para que incremente la temperatura hasta el valor de consigna. Eso depende pues solamente del controlador. Hay controladores que son más rápidos, hay otros que son más lentos. Sin embargo, lo óptimo es que se mantenga estable. En este caso, pues como estamos variando de tensión, el controlador siempre, acá vemos que va a mantener, el controlador funciona porque va a mantener este valor de consigna. Entonces dice, bajó a 111 grados a partir del tiempo 61 segundos. A los 61 segundos empezó a bajar de temperatura y estabilizarse nuevamente a 106 grados. Al hacer el cambio de voltaje, o sea, cuando volvemos a meterle los 20 voltios a los 120 segundos, se observa que esta vez la temperatura subió a 131 grados, y acá esto, al subir a este voltaje, pasó un sobreimpulso. Este es el sobreimpulso que se produjo por el aumento de voltaje al cambiar de switch, al conmutar a la batería de 20 voltios, y lo que hizo fue aumentar la temperatura. Sin embargo, el controlador lo que hace es apagar el calentador y ajustarla a temperatura de consigna. ¿Listo? Entonces, esta es una gráfica que hizo pues el compañero. Bueno, su planta de proceso es la que responde de esta forma. Hay un segundo ejemplo que en este caso es el mío. Este caso pues la respuesta es un poquito más, por decirlo así, un poquito más estable. Y bueno, la descripción es la siguiente. Bueno, la voy a hacer a título personal. Aquí aumenta la temperatura, ¿no? Empezamos a 0 segundos, 27 grados. Acá hubo un sobreimpulso. Ese sobreimpulso obviamente es porque arrancamos a 20 voltios. Una vez que arrancamos a 20 voltios, pues el controlador PID, bueno, claro,
el calentador se va a calentar, valga la redundancia, a mucha temperatura, y el controlador pide pues el calentador se calienta y alcanza a subir más del valor de consigna. El controlador pide, lo que hace pues es lo que tiene que hacer, bajar la temperatura para mantenerse en el valor de consigna, que son 120 grados. Entonces acá baja y se mantiene en este punto de valor de consigna, que en este caso serían los 120 grados. Voy a aumentar un momentico la gráfica. Acá hay 120 grados, y cuando hacemos la perturbación a los 50 segundos, que es bajar el voltaje, conmutarlo a 15 voltios, la temperatura empieza a bajar. Obviamente aquí se baja por debajo, valga la redundancia, de 120 grados. Ahí llega como entre 115 116 grados. Entonces cuando llega a este punto, lo que hace el controlador es aumentar la temperatura, o sea, encender el calentador para que llegue a la temperatura del valor de consigna, que serían los 120 grados. Y se va a mantener así estable todo el tiempo hasta que llegue a este punto, cuando volvemos otra vez a perturbar el sistema, y es cuando le metemos nuevamente los 20 voltios, lo conmutamos nuevamente los 20 voltios según el procedimiento que comenté ahorita anteriormente. Entonces cuando sube el voltaje, pues obviamente hay un sobreimpulso, y el controlador trata de bajar la temperatura, y mira, acá nuevamente vuelve al valor de consigna. Pues acá en este caso pues el tiempo de simulación fue de 150 segundos en mi caso, el compañero fue de 200 milisegundos. Sin embargo, el valor, bueno, en este punto, en el mío, pues alcanza a apreciar muy poco, que pues acá después de las perturbaciones el valor de consigna sigue constante, pero se mantiene pues debido al tiempo de simulación. Aquí el de compañero es más apreciable porque llegó hasta los 200 segundos. El mío fue 150 segundos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos considerar que los controladores que tenemos acá, las gráficas que he mencionado y que he explicado ahorita, nos da a entender que los controladores de esas dos gráficas que nos arrojaron estas gráficas, la respuesta de esos dos controladores es muy buena. A veces hay formas de optimizar esos controladores mediante, por ejemplo, en Simulink hay una opción que se conoce como PID Tuner. Es una opción que tiene Simulink para optimizar controladores PID. Eso es según pues algunos parámetros, como la respuesta, el tiempo muerto. Bueno, ahí en esa opción hay varias cosas que uno puede ajustar según la necesidad. Entonces es muy útil, es muy útil. Y bueno, acá tenemos las conclusiones. Las conclusiones, pues a partir de la curva de reacción de cualquier sistema podemos determinar y analizar el funcionamiento y el comportamiento del mismo. O sea, podemos, a partir de una curva, la curva de reacción, ¿qué es? La curva de reacción es una curva que produce un sistema, digamos un calentador. O sea, uno prende el calentador, en este caso prendemos el calentador y esperamos el aumento de temperatura hasta el valor máximo que llegue de temperatura del calentador. Eso se hace mediante el lazo abierto. ¿Qué es lazo abierto? Pues que no hay ningún control. O sea, se conecta y se mira hasta dónde llega la temperatura según el calentador y demás, pero es eso. Sí, esa es la curva de reacción. Todos los sistemas tienen una curva de reacción. Entonces, con base a eso, uno puede hacer el cálculo del controlador. ¿Listo? Él dice que con un controlador, bueno, el controlador pide, pues, es un sistema muy eficiente y muy robusto. Bueno, sí, es robusto para controlar variables, controlar un sistema de forma estable. Un controlador, hay muchísimos ejemplos
de controladores PID en la vida cotidiana. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de las neveras de tecnología inverter usan controladores PID para ajustar mantener la temperatura de refrigeración de la propia nevera. Los vehículos modernos tienen controles de crucero que son controladores PID. Tienen controladores PID, deben tenerlos porque los controladores PID son muy rápidos, según pues solamente la respuesta con la que se calcule. Pero pues en un vehículo pues los controladores PID son muy críticos por el tema de la velocidad. En la aplicación industrial los controladores PID son muy importantes, son demasiado necesarios. El control de las bombas de agua o de algún tipo de automatización industrial necesita controladores PID. Eso depende pues ya de cómo es la planta de proceso, pero el controlador PID es algo que siempre va a estar ahí presente. Dice que el mejor método de control para el sistema de calefacción analizando es el PID, donde de acuerdo a los valores ingresados en el microcontrolador domina de manera automática y eficiente el sistema ante perturbación que ingresan al sistema y afectan su comportamiento. O sea, el controlador PID prácticamente es muy rápido, o sea, hace responde adecuadamente a las perturbaciones. Y bueno, hay dos conclusiones que yo metí también aquí, y es para el cálculo de las constantes del controlador PID, para el cálculo de las constantes del controlador PID se puede utilizar el primer método y el segundo método es el de Ziegler-Nichols. ¿Qué son esos dos métodos? Bueno, el primer método consiste es una interpretación de la curva de respuesta, de la curva de reacción. Ya con eso pues se toma en cuenta se trazan unas rectas, unas líneas, y con eso se hace una especie de un análisis de la gráfica, y con eso se calcula el controlador, bueno, siguiendo unos procedimientos matemáticos. En el segundo método, bueno, el primer método hay que resaltar es el más sencillo, el más fácil, porque pues es básicamente ajustar, es una interpretación de una gráfica, ¿sí? Es más de visualizar la gráfica, ¿no? De interpretarla. El segundo método de Ziegler-Nichols es un poco más elaborado. ¿Por qué? Porque consiste en pasar toda la planta, hacer toda la planta en Simulink. Toda la planta me refiero al controlador PID, el tiempo muerto, hay que ponerle la temperatura de referencia, hay que ponerle la temperatura inicial, hay que hacer bastantes cosas, hay que poner toda la planta en bloques en el Simulink. El controlador PID se deja las constantes integral derivativa en 0 y solamente se usa la proporcional. ¿Y para qué se hace esto? La idea con el segundo método es que el controlador empieza a oscilar. ¿Cómo así que empieza a oscilar? Fácil, pues que el valor ella sube y baja. El controlador trata de compensarse, y con eso se calcula, se hace el análisis de la frecuencia crítica y el periodo crítico. Esos valores son importantes porque con eso se hace unos cálculos y con eso se lleva al análisis se hallan las constantes, ¿no? Con este segundo método es el más elaborado y en lo personal yo lo utilicé. Sin embargo, pues viendo la gráfica anterior, vamos a mostrarla otra vez. A título personal a mí me dio una respuesta un poco más estable. De pronto en otras plantas puede ser un poco más inestable, o sea, no se aplica en todas las plantas. Eso ya va según el criterio de cada quien, del diseñador del controlador. Y por último,
que es también el más importante, es: las perturbaciones son útiles para determinar si un controlador PID funciona de manera estable, ya que en la vida real toda planta de proceso estará sometida a perturbaciones o variaciones en la variable que desean controlar, por lo que es de gran importancia que estos controladores estén diseñados para responder rápidamente y con precisión ante dichos eventos. La vida cotidiana, todo está lleno de perturbaciones. En los sistemas de control hay mucha perturbación. Digamos, en este caso, en el calentador, las transferencias de temperatura, incluso algunos procesos termodinámicos de transferencia de calor, bueno, demás cosas relacionadas con la transferencia de calor, incluso las variaciones de voltaje, bueno, ya más cosas eléctricas, térmicas, termodinámicas. O sea, hay muchos procesos físicos que perturban de forma natural el proceso, en la planta de proceso. Las perturbaciones, por lo tanto, pues son cosas que se pueden mitigar, pero un controlador PID bien diseñado pues debe responder de forma rápida y de forma precisa. Recordemos que uno puede hacer un controlador PID rápido, pero si no es preciso, el controlador tiende a, pues obviamente esto puede afectar el proceso que se lleve a cabo en el equipo, ¿no? Entonces incluso hay sistemas, hay procesos industriales o bueno, demás, que son muy delicados y necesitan de controladores PID que sean muy rápidos. Entonces, muy rápidos y muy precisos. Entonces, es muy importante realizar estas pruebas, hacer las perturbaciones y para saber cómo funciona un controlador. Recordemos que un controlador funciona si trabaja con el valor de consigna lo más estable posible. Ya con esto podemos concluir que pues los controladores pues PID son muy útiles y son muy importantes, y pues en ello pues es necesario un buen procedimiento matemático y la elección de métodos de cálculo, o bueno, métodos para calcular las constantes de forma acertada o de forma adecuada para las plantas que se vayan a implementar. En este caso pues las plantas son muy básicas. Esta planta es una planta de primer orden, su sistema es de primer orden, entonces hay sistemas más complejos, pero en este caso es un sistema que a pesar de ser muy básico, ello conlleva un proceso matemático muy extenso, pero pues es bastante útil para otro tipo de sistemas. Entonces, muchísimas gracias, tengan una feliz noche.